Hoy les traigo el make-up que hice en TikTok para facturar con estos signos de dinerito. Lo primero que hago es limpiar mi ceja y aplico corrector. Difumino muy bien para después sellar con una sombra rosita claro. Para la primera sombra de transición lo difumino y después aplico otro tono de rosa más oscuro a toquecitos para que pigmente bien, para sellar bien el corrector. Y este make-up obviamente lo hice inspirado en la canción de Shakira, la nueva obviamente. Estoy haciendo el delineado como siempre, primero bien pegado en la línea de las pestañas, hago una colita y la bajo, la jalo otro poquito y relleno. Hago también el piquito del centro y olvidé mencionar que puse tantito brillito en el lagrimal. Aplico mi base con una brochita para esparcirla y luego difuminarla con una beauty blender. Aplico más y antes voy a aplicar una base más clara para dar más luz y limpiar la ceja de la parte de arriba. También aplico en las ojeras y en la barbilla. Ahora sí lo difumino con la esponjita bien mojada y pongo más corrector en esa zona. Un corrector un poco más clarito para dar más luz y difumino bien. Luego aplico la misma sombrita rosa abajo del ojo y pongo mis contornos a toquecitos para no barrer la base ni nada. Y voy difuminando. Voy a ocupar un labial como rubor, ese es un tono más vino. Lo esparzo con mis dedos y ese es más rosita. Y lo sello con una sombra rosita. Y perdón por el cambio de luz, pero ahora se va a ver un poco más clarito. Y hago también el contorno haciendo dos líneas muy juntitas para que se vea más finita la nariz. Lo difumino bien y ahí se ve más claro. Pongo iluminador, busco donde refleje la luz en mi rostro para poner ahí y que se vea bien. Marco la línea del agua con blanco, me pongo máscara de pestañas y sello mi base con polvos. Esta es la única parte donde hago baking en la nariz porque siento que así le da un efecto más como de que se te vea la nariz como Kylie Jenner. Esto no lo hacía y lo empecé a hacer apenas y sí siento una gran diferencia a comparación de las veces que no lo hacía. Así que les recomiendo que lo hagan y si les está gustando el video, por favor déjenme un comentario si les gustaría ver más tutoriales. Coméntenme de qué tutoriales les gustaría que hiciera o cualquier pregunta me la pueden dejar. Mientras estoy sellando también ahí donde dejé el corrector más claro y también por mi boca. Hago esa rayita de la ceja con corrector y un pincelito. Ya les dejé el tutorial de cómo hago mis pecas en otro video y también me hice ahí poquitas. Ocupo labial para delinearme bien los labios. Ahora estoy ocupando un tono rosita. Y también puse como el otro labial que ocupé de rubor, que se ve un poco más rojito. Y para los signos de dinerito voy a hacer la primera manera como forma de
S con ese delineador rosa. Y voy a hacer 3 formas. Ahí estoy haciendo las líneas. No sabía muy bien cómo hacerlo. Y lo sellé con sombrita rosa, con la misma que ocupamos para los ojos, y con un pincelito más chiquito que tengan o un pasador voy limpiando con corrector el centro de la S que dibujé, pero no sentí que no me quedaba muy bien, así que al final me di cuenta que pasándole con un pincelito más finito, más corrector, quedaba mejor, pero ahí estaba medio haciendo la S. Como me manché un poco de corrector, estaba tratando de limpiar con el mismo delineador rosa, pero con más sombrita sellé y hice las líneas con un pincelito, con una brochita de lengua de gato. Y ahora otra manera intenté hacer con la misma lengua de gato, la forma primero de las líneas, luego marcar la S con corrector antes y ahora con el delineador rosa hacer el margen de la S. No sabía si ponerle al título Makeup para facturar, porque pues no sé si muchas personas entenderían que me inspiré en la parte de la canción de Shakira de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, o ponerle mejor Makeup para cómo pasar de ser un Pou feo a un Pou que ya no llora y sí factura. No sé, me gustan ese tipo de títulos. Así que hice una encuesta en mis historias de Instagram para que me comenten por si no me siguen ahí. Voy a empezar a hacer ese tipo de encuestas para ver qué les gusta, qué no. O también me pueden comentar en este video. Ahora siguiendo con el tutorial, con ese pincelito voy marcando otra vez bien la forma de la S, porque lo sellé con más sombrita rosa y no se ve bien lo que había marcado. Y así muy cuidadosamente voy haciendo las líneas. Igual en el otro. Voy marcando bien esa partecita. Y ahora en la tercera manera intenté hacer una forma como de 8. No sé si pueden ver que como tal el margen de la S termina viéndose como un 8. Las líneas. Ahora lo sellé y eso hace que se vea como mejor y hasta pues la idea era que se viera como si fuera algo neón. Y ahora sí, con el pincelito voy haciendo la forma otra vez de la S. Me pasé un poquito, pero también lo voy a limpiar de la misma manera, haciendo esas líneas. Y ya que encontré la mejor manera, igual en mis cachetes voy haciendo como esa forma de 8. Y esto va a hacer que pigmente mucho mejor las sombras, por si también lo quieren ocupar de prebase o si se quieren hacer más figuritas así. Si a ustedes también les gusta, déjenme en los comentarios. O
si se atreverían a salir así. Con el pasador voy marcando la forma otra vez de la S. Siento que con la práctica te va quedando mejor. Y ahora con una brochita más chiquita y sombrita voy marcando bien en el centro de ese 8, de esa S, porque me manché con corrector. Y también hice en mi barbilla y en mi otra mejilla. Este es el resultado. Si les gustó, déjenme un like, suscríbanse, compartan el video y coméntenme si quieren más tutoriales así. Gracias por ver, hasta luego.